a todos, hoy os traigo un vídeo un poco diferente que la verdad nunca he hecho en el canal y es un pros versus contras de releer. Quiero hacer más vídeos que tengan que ver con puntos positivos y puntos negativos de algún tema relacionado con la lectura. Os daré 5 cosas positivas y 5 cosas negativas. Si vosotros encontráis algún pro o algún contra más, podéis escribirlo en los comentarios, me ayudaría bastante, porque sí que es verdad que yo puedo pensar ciertas cosas y otra persona otras, o incluso encontrar más pros y menos contras, o al contrario. Entonces me gustaría saber vuestra opinión y vamos a empezar con los pros. Un punto positivo que yo le veo a releer es el hecho de que puedes volver a analizar todo lo que pasa en la historia, puedes volver a vivir tus momentos favoritos. Muchas veces releyendo nos damos cuenta de por qué ciertos personajes actúan de cierta forma, y es porque después va a pasar X cosa que hace que el personaje tenga que ser así. Es decir, yo que sé, que un personaje se comporte mal con una persona porque después se descubren X cosas. No sé, te das cuenta de esos detalles. Es lo mismo que si vuelves a ver una serie, de que te das cuenta de ciertos detalles para decir, vale, esto era un indicio de algo que tenía que pasar pero que yo no he visto. A mí esto me gusta mucho porque siento que no te centras tanto en la historia sino como en los detalles, y no sé, me gusta darme cuenta de esos detalles, ver el porqué de las cosas, que a veces no siempre lo vemos en una primera lectura. El segundo punto positivo es que normalmente leemos aquellos libros que nos han transmitido ciertos sentimientos, emociones positivas, cosas buenas. No releemos libros que no nos han gustado, lógicamente, a no ser que sea por alguna obligación de, por ejemplo, estudios o así. Pues volver a releer estos libros que para nosotros han sido tan importantes es volver a sentir esa emoción, ese sentimiento. No sé, al menos yo como que vuelvo a tener los mismos sentimientos y sé que con ese libro lo voy a pasar bien. O sea, es decir, sé que si en un primer momento me generó alegría, por ejemplo, sé que si lo voy a volver a leer me va a generar ese sentimiento. Entonces, si por ejemplo tú estás pasando por un mal momento y quieres leer un libro que sepas que te va a gustar, que no te va a decepcionar, y pues o que te anime, que te haga reír, que te haga llorar incluso, porque ya sabes que te va a generar eso. También, si por ejemplo es un libro que leíste hace muchos años, el volver a leerlo te permite analizarlo de otra forma. O sea, no es lo mismo que tú leas un libro cuando tenías 15 años a que lo leas cuando tienes 25. Tu madurez es otra y te permite ver de la literatura de distintas formas. Incluso, yo que sé, te puedes dar cuenta de que cuando lo leíste con 15 años la narrativa te parecía estupenda, y cuando lo lees de más mayor ves que la narrativa es muy simple, o que hay oraciones muy largas, le falta pausa al libro. No sé, o sea, creo que cuando vas adquiriendo experiencia lectora, vas a adquirir también ciertas habilidades que si no lees no tienes. Entonces, pues si por ejemplo han pasado 10 años, lo que ya he dicho, de que has leído el libro, pues puedes verlo de otra forma totalmente distinta al inicio. Y a mí eso me pasó con un libro que hablaba sobre el ballet, que fue uno de los primeros libros que leí. Y en mi mente ese libro era maravilloso y así. Y cuando lo volví a leer, sí es un buen libro, pero como que le falta mucho contenido. Entonces me di cuenta que, claro, en el momento en que lo leí yo era muy pequeña y para mí estaba perfectamente
escrito, redactado, la información que daban era maravillosa y después me di cuenta de que es un libro simple, sin más. Y el último punto positivo que yo veo es que muchas veces leemos ciertos libros por influencias de las redes sociales, de una persona que nos dice, pues léete este libro, te va a gustar mucho, o alguien de la red social que ha dicho, este libro no me ha gustado nada, es que es muy pausado, es que me ha aburrido. Tanto cosas positivas como negativas que vemos por ahí. Entonces, claro, llega el momento de tenemos nuestro libro en las manos y tenemos unos estándares o unas expectativas que después igual leemos y no se han cumplido y nos han decepcionado con ese libro, o igual sí se han cumplido pero esperábamos más, o cualquier otra posibilidad, o incluso pues si es como la gente dice, pues estupendo, ojalá fuese así siempre, pero al volver a leerlo lo estás leyendo porque tú quieres, no porque las redes sociales, amigos o familiares te hayan influenciado en que ese libro es maravilloso, que es estupendo, que porque tiene giros dramáticos o cualquier cosa, sino que lo estás leyendo porque tú quieres. Entonces es como que ya te has quitado de encima esa presión de que ese libro te tiene que gustar, que tiene que ser bueno. Entonces yo eso lo veo como un pro. No sé si me estoy explicando muy bien, espero que sí, pero bueno, no sé yo, porque me estoy aquí enrollando. Y ahora vamos con los puntos negativos que yo le veo a releer, y después por último os daré mi opinión si releer sí o releer no. El primer punto negativo es que el hecho de releer no estás leyendo nada nuevo, por lo tanto es tiempo como que podrías invertir en leer otro libro que tendría otra historia que no conoces y que quizá se podría convertir en tu libro favorito y no lo sabes porque no lo estás leyendo. Es decir, como que la lista de pendientes aumenta y aumenta y tú estás únicamente quedándote en leer aquellos libros que de verdad te han gustado en vez de conocer historias nuevas. Y esto unido al hecho de que si sabes que los libros que has releído y que te han gustado mucho, por ejemplo, son de género de romántica, aunque tú no quieras, vas a tirar hacia comprar o leer libros de romántica por el hecho de que dices, vale, tengo X libros que he leído, son de romántica, me encantan, pues voy a comprar romántica porque sé que es el género que me gusta. Por miedo a que comprar un libro que no te guste, o sea, nadie quiere comprar un libro que después no le guste y haberse gastado el dinero en ese libro. Pero todo es descubrir, todo es buscar nuevos géneros, probar, o sea, prueba y error. Es así, después si el libro no te gusta, pues se lo puedes regalar a un familiar, lo puedes intentar vender, lo puedes donar, pero siempre hay que tener la mente abierta hacia otros géneros. Por ejemplo, yo ya tenía muy cerrada a romántica y empecé a abrirme a otros géneros y por ejemplo ahora el terror, la fantasía y el thriller me gustan mucho. También es verdad que yo no tengo muchos géneros, no leo muchos géneros, pero porque tampoco se me ha dado la oportunidad de ello, pero me gustaría. Así que no os encerréis en un género porque las relecturas hayan sido de libros de X género. Espero que me entendáis. También otro contra, que a mí me lo han dicho muchas veces, es ¿por qué te vuelves a leer un libro que ya has leído? ¿Por qué pierdes ese tiempo en leer un libro que ya has leído? Y es que tú en tu interior no lo ves como una pérdida de tiempo el leer un libro que ya has leído, porque para ti ese libro, como hemos dicho antes, te ha generado ciertas cosas y para ti no es una pérdida de tiempo volver a sentir eso, volver a recordar esas escenas, esos personajes. Hay muchísima gente que no lo entiende y que no solo se queda con su pensamiento, sino que también te lo dice a ti. Y por desgracia, pues mucha gente no lo entiende y al final cada uno debería hacer lo que le diese la gana, pero no es así. Entonces para mí un contra es que la gente
no lectora, sobre todo, me ha pasado más con gente no lectora que con gente lectora, me dicen que por qué releo libros. Respecto a los sentimientos y lo que te puede haber generado un libro, también tiene su parte negativa. Por ejemplo, si lo has leído en una etapa de tu vida en la que necesitabas ese libro, porque muchas veces pues estamos mal y, por ejemplo, yo a veces pues he necesitado leer romántica, de decir, estoy en una etapa de mi vida en que necesito romántica, fuera thriller, fuera todo romántica, y en ese momento te ha encantado, ¿vale? Pues lo vuelves a leer en otra época en la que estás pues más metida en el thriller, o la romántica como que ya te aburre un poco, y puede que tus sentimientos sean totalmente contrarios a la primera relectura y te lleves una decepción de ese libro. Ese es como el peligro que podemos encontrar en releer libros, que tus sentimientos cambien totalmente respecto al libro, que es lo que me pasó con el que leí de pequeña. Entonces, pues ese libro, en vez de ser tu favorito y tu super libro, se acabará convirtiendo en uno normal por el hecho de que con el paso del tiempo o el haberlo leído en otra época, pues no has sentido lo mismo y dices, pues no quiero volver a leer ese libro. Y por último, algo negativo que veo, pero que si tú relees pues ya asumes eso, es que reduces las posibilidades de sorprenderte con un libro. Sabes lo que va a pasar, entonces no hay ninguna sorpresa ni ningún giro en el libro que no te esperes, a no ser que haya pasado mucho tiempo y tú no te acuerdes de ese libro y lo quieras volver a leer. O sea, recuerdas tus partes favoritas, pero hay ciertas cosas que no recuerdas, lo vuelves a leer y vale, sí, te puede sorprender, pero generalmente al releer un libro que ya has leído, los giros que en una primera lectura te pueden sorprender, en una segunda ya no, y más una tercera o una cuarta. Que eso también es otra cosa. Si ya le dices a una persona que te has leído el mismo libro 4 o 5 veces, aquella que no te entiende cuando le dices que relees libros, si le dices que lo has leído como 4 veces, ya entonces te tacha de loco o loca. Entonces ya mejor eso no decirlo, porque la gente a veces no piensa, o no sé, hay gente para todo, que no hay el factor sorpresa, no hay el factor de como esa, no sabría cómo decirlo, como esa intriga de que vaya a pasar algo, esas cosquillitas de decir, ay, ¿qué va a pasar? Esa tensión, tal, que igual las puedes sentir igual al leerlo por segunda vez, pero a mí, por ejemplo, pues no siempre me pasa, porque, por ejemplo, estoy esperando a que llegue ese momento que me gustó mucho, entonces más que sorpresa es como, venga, va, que pase ya el momento que me gusta. Y bueno, pues esos son los pros y contras que yo le he encontrado a releer libros. Respecto a si a mí me gusta releer libros o no, sí, soy una fan de releer libros, especialmente Harry Potter. Me los he leído muchas veces, igual que After, solo que últimamente no estoy releyendo más libros por el hecho de que tengo muchos pendientes, entonces estoy leyendo pendientes y no releyendo, pero sí que hay muchas veces que digo, jo, es que me gustaría releerme esta saga, sobre todo me da con sagas, no sé por qué, pero es que si lo hago pues no voy a tener tiempo para releer pendientes, que eso era un punto negativo, pero sí, yo soy de las que releo libros. Me encanta analizarlos después de haberlos leído una vez, dos, las que sean. Si es una historia que me gusta y estoy en un mal momento, sé que siempre va a estar ahí, pero lo que os he dicho, no me encierro en un género solo. Y si nunca habéis probado a releer, yo os animo. Por ejemplo, mi madre nunca había releído un libro, lo ha hecho por primera vez y me ha comentado pues que se da cuenta de detalles que antes no se daba cuenta, y que son esos detalles los que hacen que en un futuro pasen ciertas cosas o que ciertos personajes hagan ciertas cosas, y que eso le ha gustado.
Entonces yo os animo a probar a releer un libro. Os puede gustar o no, en caso de que no os guste, pues simplemente no lo hacéis más, pero es algo que quizá en la lectura está como menos visto, por así decirlo, el hecho de hablar de, mira, me he releído tantos libros o así. Entonces yo os animo a que lo probéis. Habladme sobre vuestra experiencia de releer. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!